16. Mateo capítulo 16. Versículo 24. Amén. Usted sabe, nos ponemos de pie no por reverencia a quien habla, sino por reverencia a las Escrituras. Lo voy a leer en la versión de Biblia de las Américas. No es tan distinto que Reina Valera, aunque voy a usar algunos textos también de Reina Valera. Y este segmento se titula Condiciones para seguir a Jesús. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida a causa de mí la hallará. Pues, ¿qué provecho tendrá el hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Padre, gracias te doy por esta tu palabra y por el privilegio de poder predicarla. Te ruego, Señor, que uses mi vida. Te ruego también, Señor, que tú, que eres capaz de hacer la obra en los corazones, tú, Señor, estés obrando en todos aquellos que escuchen esta tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén y amén. 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 Así que vamos a hablar sobre el costo del discipulado. El costo del discipulado. Es cierto, estamos constantemente hablando con los hermanos y es cierto que necesitamos, como iglesia, aprender mucho más acerca de la oración, aprender mucho más acerca de la adoración, cómo es que debemos adorar al Señor. Necesitábamos saber más del ayuno, cuáles son sus implicancias, cómo podemos practicarlo. Necesitamos saber más acerca del evangelismo. Hay muchas cosas que necesitamos saber como iglesia, pero pensaba que también es prioritario detenernos y recordar cómo es que hemos llegado hasta aquí. O sea, no es que estoy diciendo cómo hemos llegado hasta aquí como iglesia, sabemos, o algunos de nosotros conocemos la historia de la iglesia, sino cómo hemos llegado hasta aquí, a ser creyentes. O sea, a venir y decir, vengo a congregarme porque yo he decidido seguir a Cristo. Así que pensé detenerme en la serie que había comenzado de disciplinas espirituales, Dios mediante, y si así lo puedo hacer, voy a continuar con la segunda parte acerca del ayuno, pero quería que juntos nos detengamos y recordemos juntos cuáles son las condiciones para ser un seguidor de Cristo. Entonces, nuestro texto nos recuerda esto, nos define qué significa ser un seguidor de Jesucristo. Claro, nosotros tenemos muchas ideas equivocadas porque últimamente todos estos términos se han redefinido, ¿no? O sea, cuando se habla de iglesia no se sabe bien de qué se habla, cuando se habla de un cristiano no se sabe bien de qué se habla, ¿no? O sea, decir cristiano a veces es decir absolutamente nada, ¿no? Pero nosotros debemos recordar que ser cristiano, que ser discípulo del Señor Jesucristo, es algo que no está centrado en nosotros mismos. No tiene que ver con nosotros, con nuestros propios placeres, ni con nuestros propios proyectos, sino que en realidad significa abandonar nuestros propios deseos y nuestros propios planes para seguirlo a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Así que el versículo 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo primero que nosotros vemos es que esto no debería ser una novedad para los discípulos. No es la primera vez que lo escuchan. Si vamos a Mateo, el capítulo 8, el versículo 18,
invitar a que lo pueda hacer. Tiene el mismo título, por lo menos en la Biblia de las Américas. Nuevamente, esta porción se titula Lo que demanda el discipulado. Ya estamos hablando de lo mismo. Y también es el Señor Jesús, en este caso es a la multitud que está a su alrededor, y se dio orden de pasar al otro lado, y un escriba se acercó a él y dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Y Jesús le dijo: Las zorras tienen madriguera y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Pero Jesús le dijo: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, creo que fue un pedido a considerar. La persona dice: tengo el deseo de seguirte, pero mira, tengo una buena razón para no hacerlo ahora. Es una cuestión familiar. No es que su papá había muerto en ese momento y tenía que ir a su entierro, a su velatorio, sino que lo que le está pidiendo es tiempo para poder ocuparse de su papá hasta que muera. Y le dice: si querés seguirme, entonces es ahora el momento de seguirme. No hay excusas, no hay condiciones. Y en este pasaje, vemos que estas personas quieren ser discípulos y el Señor les dice: bueno, ¿quieren seguirme? Bien, pero pueden seguirme bajo mis condiciones, no bajo sus condiciones. Y entendemos que finalmente estas personas deciden no seguir al Señor. Supongo que hicieron los cálculos, que pensaron acerca de esto, que dijeron: tenemos que ocuparnos de otras cosas, hacer otras cosas, resolver otras cosas, y decidieron no seguir al Señor, no aceptar las pautas divinas. Ahora, las pautas, las condiciones, el Señor las expresa claramente, de forma directa. Aquí no hay letra chica, es decir, bueno, hay cosas que no se leen bien, que están medias ocultas. No. El Señor habla fuerte y claro para todo aquel que quiera entender y para todo aquel que quiera responder al llamado del Evangelio. Fair play, ¿no? Un juego limpio. Ahora, para seguirlo, entonces, se debe estar dispuesto a relegar, a dejar de lado prioridades personales. Y esto nuevamente el Señor lo reitera en Mateo, ahora en el capítulo 10, en el versículo 37. 10:37. Dice: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Wow, ¿no? O sea, si las cuestiones familiares te impiden seguirme, bueno, entonces no vas a poder tomar tu cruz y no vas a poder seguirme. Y dice: esa persona no es digna de mí. Versículo 39, al que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Y llegamos ahora a nuestro capítulo, nuevamente ahora en el capítulo 16, y nuevamente la porción se titula Condiciones para seguir a Jesucristo, y es el pasaje que leímos cuando comenzamos este tiempo. Son las mismas condiciones. La pregunta es: ¿por qué las repite? ¿Por qué nuevamente las vuelve a enseñar? Quizás porque es importante que los discípulos vuelvan a escuchar estas condiciones. No es que puedan volver a tomar una decisión, ya tomaron esa decisión, están siguiendo a Cristo, son creyentes, pero quizás no la entendieron correctamente. Los discípulos aparentemente tienen falsas expectativas de quién es Cristo. No entendían bien de lo que se trataba el discipulado.
como tampoco entendían bien la misión que tenía el Mesías. Y eso lo sabemos por los versículos anteriores. El versículo 21, antes de los versículos que leímos, allí el Señor estaba hablando con sus discípulos y le dice que comenzó a hablar con ellos de ir a Jerusalén y que iba a tener que sufrir mucho de parte de los ancianos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero Pedro escuchó solamente ser muerto y dijo: ¿cómo, Señor? Dice, y tomándolo aparte, Pedro comenzó a reprenderle y decirle: no, Señor, no se permita eso. ¿Cómo vas a decir esas cosas? ¿Cómo vas a hacer eso? Y allí el Señor lo reprende, dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Él sabe que no es Satanás mismo, es Pedro, pero es una herramienta que en ese momento está utilizando Satanás. Y le dijo: Pedro, quítate delante de mí, me eres piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. O sea, no están entendiendo, no están pensando correctamente. Y el Señor lo reprende, le dice: de esta forma no puedes seguirme. Y es quizás, mi hermano, y muchas veces nuestra forma de pensar, que es un tropiezo para poder seguir a Cristo, porque naturalmente todos nosotros queremos ganar cosas y no queremos perder cosas, pero ciertamente la Biblia dice que para ganar ciertas cosas antes hay que perder otras. Y el verso 24 comienza diciendo la palabra entonces. Es decir, como ustedes no comprendieron correctamente cuál es la misión del Mesías y parece que tampoco comprendieron cuál es su misión como discípulos, entonces es necesario recordarlo. Y vuelve a la primera lección y les dice: entonces, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esta es una invitación para todas las personas, porque uno podría decir, bueno, esto es algo para los apóstoles, esto es algo para ciertas personas en la iglesia, es decir, que hay que dejar todo, hay que priorizar la iglesia, los hermanos, el ministerio. Bueno, no es solamente para los apóstoles, porque esta misma invitación fue dicho a incrédulos, a la multitud, a personas que querían acercarse a Él. Y son las mismas condiciones, porque esto es un llamado a la vida, es un llamado evangelístico para todo aquel que quiera seguirlo. Esta es la propuesta primera. Si usted viene y no escuchó nunca el evangelio, si está por primera vez en este lugar, lo primero que deberíamos decirle, ¿sabe qué? Si usted no está dispuesto a negarse a usted mismo, tomar su cruz y seguirlo a Cristo, usted no puede ser un creyente. Es las primeras palabras que deberíamos decir. Ese es el primer precio que alguien debería considerar pagar. Es el llamado a ser parte de la iglesia. Es el ofrecimiento a ser un creyente. Si vos no respondiste y si no aceptaste estas condiciones, entonces es que nunca te convertiste en un seguidor de Cristo. Y nuevamente ahora para ellos la invitación es clara. Y bueno, y si alguien entonces acepta esta invitación, debe hacerlo bajo las condiciones de Cristo y no bajo sus propias condiciones. Pero particularmente en este caso, esto se transforma en un recordatorio para todos aquellos que ya lo están siguiendo, para sus discípulos y para todo creyente. Tal vez porque era bueno recordarlo, era bueno repetirlo, tal vez porque no tenían claro el plan de Dios. No lo sé cuál sea la razón, pero él se detiene, los mira a los ojos, les habla claro y les repite lo mismo. Estas son las condiciones desde un principio. Y la primera condición es niéguese a sí mismo. Este es el comienzo para todo. Todo aquel que esté dispuesto a negarse a sí mismo, entonces puede responder, esta es la forma. Negarse a uno mismo. ¿Y qué significa negarse a uno mismo? Bueno, significa no vivir para uno mismo. Eso significa. El apóstol Pablo lo dice en Romanos
capítulo 14, versículo 7, de esta forma: porque ninguno de vosotros vive para sí mismo. Ninguno de nosotros vivimos para nosotros mismos. O como lo dice otro comentarista, dice, esto significa poner a Cristo como prioridad en todo. Lo cual, ¿cuántos de ustedes han puesto a Cristo como prioridad en todo? Bueno, 2 solos, nada más. Voy a volver a repetir la pregunta, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes han puesto a Cristo como prioridad en todo? Ya convencí a un par más. Ok, yo creo que si al mediodía levantamos más manos. Ok, algunos están pensando, dudando. Hermano, ¿usted está acá? Sí. ¿Cuántos de ustedes se consideran creyentes? Ah, casi todos. Bien, muy bien. Bien. Entonces casi todos ustedes han puesto a Cristo como prioridad en su vida. Amén. Bueno, ¿cómo se debería ver esto según el comentarista? Bueno, lo cual, dice, debería tener un impacto visible en nuestro compromiso con el mundo, con la iglesia y con las finanzas. Le hago una pregunta. Cuando usted respondió al llamado del Evangelio, ¿hubo un impacto visible en cómo usted se relaciona con el mundo? Es decir, antes estaba ahí en el mundo, era igual que ellos, pensaba igual de... Ahora, ¿esa relación cambió? La relación que tenía antes con la iglesia, no iba, no quería hacer otra cosa, mejor otra actividad. ¿Esa relación cambió y ahora usted tiene deseo de venir a la iglesia? ¿Y sus finanzas? ¿Eso impactó en sus finanzas? ¿En cómo usted maneja su dinero? ¿Cómo lo invierte? Bueno, eso es como debería verse. No se puede seguir a Cristo teniendo otras prioridades. No se puede seguir a Cristo anteponiendo gustos y preferencias, o buscando el prestigio personal, o condicionando nuestro compromiso. Es decir, sí, pero. Sí, pero. Es decir, tengo mis cosas, tengo otros asuntos, tengo otras responsabilidades. Esto hará que finalmente no puedas seguir a Cristo. O creas que estás siguiendo a Cristo, pero no lo estás haciendo. ¿Por qué? Porque hay condiciones para esto. Ahora, el Señor dice en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres, esto es felices, felices los pobres. Esta palabra pobres en griego es tojos, tojos. ¿Qué significa tojos? ¿Qué tan pobre es este pobre? Feliz el pobre. Bueno, ¿qué tan pobre es este que es feliz? Bueno, la idea es alguien que no cuenta con nada, que no tiene ninguna posibilidad, que no tiene recursos, que solo tiene que pedir, que solo tiene que rogar, que solo tiene que implorar por compasión. Y el Señor dice, las personas que llegan a mi reino no son personas que creen que tienen algo o que son algo. No, son aquellos que reconocen que no tienen nada y que no son nada. Si una persona no entiende lo condenada que está, nunca va a poder dimensionar la gracia y el favor de Dios para su vida. Nunca nadie podrá valorar su libertad si antes no entendió cuánto estaba condenado. Entonces, esta es la primera condición para venir a Cristo. La salvación es por gracia para pecadores desesperados que se ven a sí mismos como desposeídos, sin nada y sin ninguna posibilidad. Lo cual esto significa aceptar las condiciones de Cristo sin poner excusa. ¿Por qué? Porque hay pecadores orgullosos que quieren a Cristo pero también quieren su placer, que quieren a Cristo y su avaricia, que quieren a Cristo y su inmoralidad. Pero nadie puede seguir a Cristo con sus propias condiciones. Debe de poner sus condiciones y aceptar las condiciones de Cristo para poder seguirle. Y después de llegar a Cristo, hay que seguir negándonos a nosotros mismos, porque esta es la vida para el creyente, del creyente. Esta es la forma de vivir.
Y eso se transforma, según lo que dice acá el Señor en Mateo, una forma bienaventurada, una forma feliz de vivir. Son felices los que son así. Son bienaventurados estos pobres interiormente. ¿Por qué? Porque nunca seremos felices, bienaventurados, cuando estemos haciendo lo que querramos. Seremos felices y bienaventurados cuando el Espíritu Santo actúe en nosotros, porque el gozo viene a través de la obediencia. ¿Cómo se vería una vida de abnegación personal? Piense esto. Quiero darle algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando te dejan de lado por ser creyente. Pero eso no te trauma, no te acompleja, sino que a pesar de las circunstancias encontrás gozo en tu corazón, no porque estás siendo dejado de lado, sino por ser digno de sufrir como el Señor Jesucristo. Y entonces de esta manera estás muriendo a vos mismo. Cuando recibís mal haciendo bien, cuando no son escuchadas tus razones ni se tienen en cuenta tus palabras, pero a pesar de esto tu respuesta no es de rencor ni de bronca. Cuando renunciás a defenderte a vos mismo y preferís ser paciente, cuando guardás un silencio amoroso, cuando haces estas cosas, entonces estás muriendo a vos mismo. Cuando soportás las desgracias, los dolores, las molestias, cuando te enfrentás con la injusticia, con el capricho de otros y lo soportás como Jesús lo soportó, eso es morir a vos mismo. Cuando estás satisfecho con cualquier comida, con cualquier ganancia, con cualquier ropa, con cualquier clima, con cualquier nación, con cualquier sociedad, con cualquier situación, entendiendo de que Dios te ha puesto en esa circunstancia y no te quejas, entonces ahí estás muriendo a vos mismo. Y cuando no te importa en lo más mínimo que se te tenga en cuenta, cuando no te interese que se sepa lo bueno que sos, lo bueno que hiciste, cuando no tenés comezón para que te feliciten, cuando no esperás el reconocimiento merecido, entonces ahí estás muriendo a vos mismo. Cuando podés recibir corrección y reprensión de alguien que pensás que es menor que vos, y al recibir esta corrección lo haces con humildad, sin guardar rencor ni rebeldía, cuando haces esto, entonces estás muriendo a vos mismo. Y la pregunta que quiero hacerles hoy, ¿ya murieron? ¿Ya murieron? La otra condición es tomar la cruz. Y tomar la cruz no es cualquier cosa. Algunos creen que la cruz es, no sé, es mi esposo, la cruz que llevo es mi esposa, la cruz que llevo es mi trabajo, es mi patrón. ¿Cómo estoy llevando mi cruz? No es esa la cruz. ¿Qué significa tomar la cruz? Bueno, simple. Tomar la cruz es estar dispuesto a soportar persecución, rechazo, menosprecio, vergüenza, sufrimiento, incluso a ser muerto por la causa de Cristo. Es eso nada más. Simple. La cruz, hermanos, también en nuestro tiempo ha sido vaciada de contenido. Las personas piensan en la cruz como algo romántico. ¡Oh, qué hermosa la cruz! ¡Oh, quiero ir a la cruz! La cruz es un lugar de paz, la cruz es un lugar de amor, la cruz... No, mi hermano, la cruz es un lugar de terror. La cruz es un lugar de horror. La cruz es un lugar de sufrimiento. No es romántico. Pero no pienses que el crucificado, no pienses que Cristo estuvo atrapado en esa cruz. No creas que el capitán de nuestra alma, el Dios Todopoderoso, quedó clavado ahí sin ninguna alternativa. No, Él es Dios y Él dijo, nadie puede tomar mi vida. Yo la puedo entregar y la puedo tomar. Él es Dios. No tenemos lástima. Él es Dios.
Pero la cruz no es placer. Y los discípulos entendieron bien esto. Hacía muy poco tiempo en esa región de Cesarea de Filipo, los romanos habían crucificado a 100 judíos, 100 judíos. Y no hace mucho antes, el procónsul Varo había crucificado a 2000 judíos. Imagina esa escena, 2000 personas caminando por un camino polvoriento, desolado. Todas esas personas en fila, tristes, con un pedazo de viga sobre sus hombros, caminando a la muerte, llorando, gimiendo. Eso es lo que se le vino a la mente a ellos cuando les dije, toman su cruz y síganme. Eso es lo que entendieron, lo entendían bien, sabían de qué estaba hablando. El Señor dice, toma tu cruz. Nunca el Señor dijo, toma tu pandereta y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Y como podemos ver, aquellos que vienen al Señor Jesucristo deben pensarlo. No solamente levantar la mano y decir, sí quiero. Sí, anote mi nombre a mí. No, tenés que estar gastado, tenés que estar agotado, tenés que estar limado, tenés que estar vencido. Y aún así, gastado, vencido, quebrado, valorar el gran precio de la salvación que el Señor te ofrece e incluso estar dispuesto de entregar tu vida si fuera necesario. Y después que recibiste este regalo, este don, no podés borrar con el codo lo que escribiste con la mano. Y esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo le está repitiendo esto a sus discípulos. Y por cierto, Lucas lo repite de una forma maravillosa. Él no solamente dice, tomen su cruz y síganme, sino que Lucas dice, tomen su cruz cada día. Cada momento tome su cruz. Y lo tercero que dice es, sígueme. Y sígueme no es por un rato. Ok, sí, un rato sí. Un rato puedo, un rato voy. Un día puedo, un día... No, es un verbo imperativo continuo. O sea, esto es seguirlo constantemente, a cada momento. Es estar siguiendo constantemente al Señor. Esa es la forma en que se sigue a Cristo. Versículo 25. Dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida, hay muchos que quieren salvarse, pero aquel que quiere salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida a causa de mí, dice, la hallará. ¿Qué significa? Bueno, significa que el que vive solo para salvar su vida terrenal la va a perder. ¿Por qué? Porque esa no es la forma de salvarse, esa es la forma de perderse. Todo aquel que vive para preservar su comodidad y satisfacer sus deseos personales, finalmente va a perder su vida eternamente. Pero todo aquel que está dispuesto a entregar su vida física, negarse a sí mismo, llevar la cruz, seguir en obediencia a Cristo, la va a salvar. En otras palabras, mis hermanos, no hay opciones. O solamente hay dos opciones. O vos hacés lo que querés con tu vida ahora y la perdés para siempre, o la entregás ahora a Cristo y la ganás para siempre. Ese es el punto. Por cierto, la palabra vida y alma es la misma palabra en el original. Está hablando de tu vida espiritual, eterna, de quién sos vos. Se trata de su ser. Si tu objetivo en este mundo sos vos mismo, vas a perder todo para siempre, para siempre. Y obviamente que no estamos afirmando un martirio seguro, no es que estamos enlistando a gente para enviarla a algún lugar a ser martirizada, pero sí se trata de una disposición a pagar el precio. Y claro que el precio puede ser distinto, no para todos es igual. En el caso de Pablo fue morir a causa del Evangelio. En el caso de Epafrodito fue enfrentar una enfermedad. No siempre es igual. No para todos tiene el mismo precio.
Y es muy posible, o es muy poco probable, que en nuestro tiempo signifique morir en una cruz. Pero puede significar tomar serias decisiones, o dejar metas egoístas, o dar la espalda al materialismo. Seguro sí, es que si querés ser un creyente, eso implica renunciamientos a tu vida. Y claro que es muy posible que el Señor te dé otras cosas, que haya cosas nuevas en tu vida, cosas maravillosas en tu vida, nuevas relaciones, nuevas amistades, un nuevo hogar. Es muy posible. No es que usted tiene que perderlo todo, pero sí tiene que estar dispuesto a hacerlo. Ese es el punto. Hay una historia que se cuenta que habían un grupo de esclavos trabajando en el barro. Ellos estaban trabajando allí y había un esclavo en particular que siempre estaba contento. Él siempre estaba cantando, no importa cuál sea la situación, su amo lo veía y lo veía siempre alegre, y esto le llamó mucho la atención. ¿Cómo puede ser que este esclavo, viviendo como vive y haciendo lo que hace, esté alegre? No importa lo que le pasaba, él nunca cambiaba su actitud. Entonces su amo vino una vez y le preguntó qué le pasaba, y él le dijo, bueno, yo amo al Señor Jesucristo. Y Él pone en mí una canción en mi boca cada día, porque Él ha perdonado mi pecado. Y el hombre le dijo, yo quiero lo que vos tenés. Entonces el esclavo le dijo, muy bien, entonces haga una cosa, vaya a su casa, póngase el mejor traje, el traje blanco que usted tiene para ir al domingo, y venga y trabaje con nosotros acá en el barro. Eso tiene que hacer. Y él le contestó, no voy a hacer eso. Y se fue. Al poco tiempo regresa y de nuevo estaba impresionado por la vida de este hombre y le dijo nuevamente, yo quiero eso lo que vos tenés. Y él le dijo, bueno, póngase su traje blanco, el mejor traje que tenga, el traje del traje del domingo, y entonces venga acá al barro, métase al barro y trabaje con nosotros. Y se volvió a ir. Y una semana después, él regresó y le dijo, mira, escucha, quiero que me digas exactamente lo que quiero hacer. Quiero que me digas exactamente lo que tengo que hacer para poder recibirlo. ¿Qué tengo que hacer para ganar lo que tú tienes? Y él respondió, ya te dije lo que tenés que hacer. Y el hombre desesperado le dijo, bueno, lo voy a hacer. Y el esclavo dijo, bueno, entonces ya no tienes que hacerlo. Esto es para entender que no estoy diciendo que Dios pide que todos nos convertamos en mártires, pero sí Dios pide que estemos dispuestos a hacerlo. Y que debes estar dispuesto, si fuera necesario, a pasar por sufrimientos. Esto es lo que dice, que tenés que estar dispuesto a perder tu vida por su causa, dispuesto a vivir como un extranjero para ganar la eternidad, en vez de perder tu vida tratando de ganar algo en este mundo. Versículo 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre? ¿Qué provecho puede tener un hombre que gana el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué recompensa puede dar? ¿Qué pago puede dar el hombre por su alma? Bueno, primero, ¿qué aprovecha a una persona? ¿Qué le puede aprovechar a una persona ganar todo el mundo? Supongamos que una persona compra el mundo, le dan la escritura del mundo. Y dice, mire, usted, acá está la escritura de todo el mundo y todo lo que está en el mundo, firma acá, usted es el dueño de todo. Ahora, ¿qué beneficio tiene esa persona que le pertenece todo el mundo si se muere? Nada. ¿Qué es alguien que es dueño del mundo muerto? Nada, es el más rico del cementerio. ¿No? ¿Qué gana esa persona? Y suponga, esa persona ganó todo el mundo, tiene todo el mundo. Le hago una pregunta, ¿él puede entregar la escritura del mundo a cambio de su alma? No. Así que ¿saben qué tiene ese hombre? No tiene nada. Mi hermano, una persona puede tener mucho dinero, una persona puede tener todo en este mundo,
pero si no tiene a Cristo, no tiene nada. Es un pobre. Eso es lo que es. Así que, ¿qué va a dar? ¿Qué va a recompensar? El versículo 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, lo que dice es, tenés que tomar una decisión porque va a llegar el día donde se te va a pedir cuentas. Hay un día donde el juez va a venir y ese día el juez va a pagar a todos conforme lo que hayan hecho. Y esto no estamos hablando de una salvación por obras. O sea, seremos juzgados y habrá recompensa en base a lo que hacemos, porque lo que hacemos revela lo que somos. El Hijo del Hombre vendrá, y por cierto, este vendrá, no dice, no, o sea, si usted lee en original, no es vendrá no, en algún momento, sino está viniendo. Esa es la idea. El juez está en camino. El juez está viniendo. Y tienes que tomar una decisión. Y más vale que te prepares porque está cerca. Él juzgará a todas las personas y nadie se va a burlar de él, nadie se va a escapar. Ese es el día en que todos vamos a rendir cuenta. Y a las personas que son incrédulas, les dice, ¿saben qué? A ustedes les conviene venir a Cristo. Les está diciendo, ¿saben qué? Mejor es que ahora ustedes pierdan su vida a causa de Él y tomen su cruz y le sigan, porque si no lo hacen, al final se van a arrepentir, pero ya va a ser muy tarde. Va a ser muy tarde. Y a los creyentes les dice, les conviene recordar que el camino de la fe es un camino de abnegación personal. Recuerde esto. Recuerde que el camino que usted comenzó es un camino de negarse a sí mismo. Le conviene que recuerde esto y no se olvide de esto. Es el camino de llevar la cruz y de obediencia leal. ¿Por qué? Porque llegará el día donde va a recibir su recompensa por lo que hizo. Ahora escuche. La persona que de manera egoísta abraza la vida para sí mismo y que su preocupación solo es comodidad, seguridad y riqueza, prosperidad y satisfacer sus deseos personales, esas personas, como dije antes, no son ricas. Esas personas tienen dinero solamente. Pero la persona que entrega su vida a Cristo, la persona que puede volverse un mendigo, será un príncipe con el Señor para siempre. Esto es lo que está diciendo. Y solo un necio, un tonto, estaría dudando en cuál es la decisión correcta. Pero por cierto, como en los tiempos de Jeremías, todavía hay personas que desprecian las fuentes de agua viva, la fuente de agua viva, y cavan para sí fuentes rotas que no contienen agua. Y que el Señor nos ayude. Y que cada uno de nosotros, le voy a pedir a los hermanos que puedan estar pasando, que cada uno de nosotros hoy volvamos a repensar esto. Porque tengo la impresión que solemos olvidarnos rápidamente de cuáles son las condiciones de seguir a Cristo. Y para aquellos que están por primera vez aquí y que escucharon alguna vez el Evangelio, quizás como este amo, que escucharon el Evangelio y volvieron a su casa y desesperadamente volvieron otra vez y le volvieron, no buscaron otro lugar donde le quitaron las demandas del Evangelio y le dijeron, tú puedes venir a Cristo sin tomar ninguna decisión, no te preocupes, solo tenés que venir los domingos acá y estar y ya está. No, quizás alguien entendió que eso realmente no es el llamado del Señor, porque lee su Biblia y nuevamente entiende que el Evangelio tiene demandas y vuelve a venir a este lugar y se encuentra nuevamente con la misma demanda. Muere a ti mismo, toma tu cruz, renuncia a ti mismo. Y quizás haya sido tú que hayas venido la segunda vez o la tercera vez, porque la segunda vez nuevamente te volviste a casa y hoy vuelves desesperado.
diciendo qué tengo que hacer. Pero la demanda no cambió. Sigue siendo la misma. Muere a ti mismo. La semilla que no cae a tierra y no muere no puede llevar fruto. Muere a ti mismo. Toma tu cruz y sigue al Señor. Te invito a ponerte de pie.